Vamos a tratar un caso específico ahora para poder recordar un poquito de la historia. El 15 de agosto del año 1985, 4 patrullas, conformadas 2 de ellas por el ejército peruano y otras 2 por la Marina de Guerra, incursionaron en la quebrada Huancayoj, ubicada en la zona del poblado de Ajomarca, en Ayacucho. Y lo hicieron en función de un plan de operaciones de inteligencia que señalaba que ese día, a una hora determinada, se iba a reunir un grupo de líderes históricos de Sendero Luminoso y era necesario intervenirlos para capturarlos y eliminarlos, ¿no? Bueno, el hecho es de que intervinieron esas patrullas, pero no habían senderistas, sino lo que habían eran mujeres, hombres, niños realizando sus labores cotidianas. Ingresaron bajo las órdenes del entonces subteniente Telmo Hurtado y se generó una carnicería que recordamos con mucho pesar. De esa manera inauguran el primer gobierno del expresidente Alan García, que acababa de juramentar aproximadamente unos 18, 19 días antes, el 28 de julio de ese mismo año. Muy bien, como consecuencia de esto, entonces iniciaron los procedimientos de investigación, intervino el Congreso de la República, se formaron las comisiones, devino en un proceso, luego vino la contienda de competencia del Tribunal Militar, luego vino la dictadura de Fujimori, se generó entonces también una sanción por delito simplemente de abuso de autoridad, bueno, toda una historia, y finalmente, después de la caída del régimen dictatorial de Alberto Fujimori, como consecuencia de las sentencias de la Corte Interamericana, se revivieron varios casos, entre ellos el de Ajomarca, donde se procesaron a generales, coroneles y demás oficiales de alto rango del ejército peruano, entre ellos el general Wilfredo Mori Orso, usted fue abogado inclusive de él, el general William Zapata, también, que fue miembro del caso Chavín de Huántar, ¿no? Comandando también las operaciones de rescate, pero en ese momento él actuó como mayor en Ajomarca, ¿no es cierto? Y algunos otros varios oficiales. El tema es que estos hechos acontecieron en el año 1985. La mayoría de los intervenidos eran soldados que no tenían más de 18 o 19 años, incluso había responsabilidad restringida, los plazos de prescripción se reducían a la mitad. Es decir, si el delito por el cual se sancionaba con mayor gravedad era el de homicidio calificado, que tenía como pena máxima la aplicación de 20 años, se reducía a 10, o sea, había prescrito el año 1995 ya la acción. Y en el caso de los oficiales, el año 2005. Sin embargo, el proceso se ha continuado, impulsado por una o dos ONGs que se han encargado de la defensa de las víctimas. Nosotros lamentamos, por supuesto, su muerte, pero después de haber saltado con garrocha olímpica todos los preceptos y principios constitucionales y que soportan la estructura epistemológica, normativa del derecho, entre ellos el principio de tipicidad, el principio de legalidad, se mantuvo este proceso y salvo el general William Zapata, que fue también jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en su momento, todo el resto fue condenado en ausencia. No sé si habrán sido capturados o todavía están en la clandestinidad. El hecho es que nos encontramos frente a un acto, no sé si de justicia o de venganza judicializada. Lo que yo quiero preguntarles es lo siguiente. No es que debamos nosotros descargar las iras y las furias de estos resultados contra los jueces y fiscales que han actuado en los procesos, que tienen su respectiva responsabilidad, por supuesto, jurídica de estas resultas, pero lo que pasa también es que los jueces y los fiscales van a aplicar, claro, con criterio, pero finalmente van a aplicar normas que son creadas en el espacio político.
y es precisamente en ese espacio político donde se construyen las armazones normativas para poder generar cosas de esta naturaleza. Entonces, hay dos escenarios, ¿no? Evidentemente, juicios como el Ajomarca, Rodrigo Franco, Alberto Fujimori, son juicios que tienen una connotación jurídica, pero en un escenario político. ¿Cómo evalúa usted estos enjuiciamientos desde esa perspectiva? Bueno, o yo estoy equivocado probablemente. No, estamos plenamente de acuerdo, sobre todo porque fui abogado de William Zapata desde el inicio de la investigación, tanto a nivel de fiscalía como a nivel de juzgado y luego de juicio oral. En el caso de William, él ni siquiera había comandado ninguna de las patrullas. Él estuvo acá en Lima cuando se produjeron los hechos. Ajá. De tal manera de que, por el hecho de que él había sido jefe del grupo que tenía a su cargo estas 9 patrullas. Patrulla Lobo, me parece, si no me falla la memoria. No, él era como en su condición de mayor y más antiguo, él dirigía y comandaba, pero administrativamente estas patrullas. Yeah. Era ya el jefe operativo el que designaba qué patrulla iba. Y en ese caso se designó a la patrulla comandada por Telmo Hurtado y por otro de los implicados, Rivera, para que se dirigieran a Comarca. Allí, en un principio, Telmo Hurtado asumió su responsabilidad de acuerdo a las declaraciones de los soldados. Y siguió el proceso, pero ya él fue cambiando de versión hasta llegó un momento a manifestar de que esta orden se la había dado el general Mori, algo que no llegó a ser probado porque solamente existía la afirmación de él, pero no había ningún indicio, ninguna prueba que conlleve a que Mori, porque hay una situación que es bien clara y es la siguiente, que el fiscal no supo cómo salir de esta situación. Hubo un plan operativo que fue entregado a Telmo Hurtado el día 14. El famoso plan de operaciones de Huancayo número 17. Según él, el jefe de inteligencia al día siguiente a las 6 de la mañana le da otro plan. Que no era el que se había elaborado. ¿Qué responsabilidad puede tener Mori? Mori aprobó un plan Huancayo con las cuales se respetaba la vida de las personas, etcétera. Y si él, Telmo Hurtado, aplica y ejecuta un plan en la que en las personas que han sido condenadas injustamente, como Mori, Delgado y González Feria, ¿qué responsabilidad pueden tener ellos con lo sucedido? Bueno, pero recuerdo clarísimamente que en el texto de ese plan de operaciones decía, y hasta en 4 oportunidades, eliminar y o destruir a personal subversivo de la OTT Sendero Luminoso. Claro, y ellos explicaron el término que se utiliza, eliminar. Eliminar significa que es un combate. Ya. Siempre y cuando que exista un enfrentamiento una acción armada de la Fuerza Armada y los subversivos, ahí se elimina al enemigo. Pero con este término que desgraciadamente casi la mayoría de los casos se toma como así, de manera literal, diciendo eliminar significa que mataban a quien encontraban. Y esto no era así. Siempre tenía que existir un enfrentamiento y seguimos viendo los otros procesos en los que justamente se sustenta el plan operativo en esta palabra, y eso da lugar a que muchas veces se dicte sentencias condenatorias basado en la autoría inmediata. Y en este caso concreto no se ha llegado a establecer de que Mori, Delgado o González Feria hubiesen ordenado a Telmo Hurtado para que mate a las personas, mujeres, niños. A personal civil, que no eran terroristas. Pero vamos a suponer de que sí se hubiera dado. Vamos a ponernos en ese momento, o en este supuesto, por un momento.
que sí se hubiera dado esa orden. Ya, ingresen ustedes y lo que encuentren, disparen a matar y que no quede nadie vivo. Fue un hecho del 85. Ya para el año 2005 no había nada que hacer. No. Ya estaba muerto el asunto. Sí. Vuelvo a preguntar, ¿cómo es que el proceso ha continuado? Porque, desgraciadamente, la sala... Estamos en el año 2017 cuando se ha dado la sentencia, es decir, 32 años después de... Y la sala superior y la Corte Suprema, al menos ya he leído ya los votos que han emitido algunos de los supremos, no se pronuncian respecto a la prescripción. Cuando eso que yo, evidente que ni siquiera, aun cuando yo tengo entendido, porque estuve presente en el día que se informaron los abogados de las personas que han sido condenadas a 25 años de pena privativa de libertad, sostuvieron como argumento básico la prescripción. ¿Usted dedujo la excepción de prescripción? No, porque en todo momento sostuve y así fue aceptado de que William Zapata no tenía ninguna responsabilidad y por lo tanto debía ser absuelto. Y esa fue la razón por la cual él fue liberado de todo. Porque no estuvo. Pero a mi criterio, aquí ya esto está prescrito y en todo caso, los magistrados, ya sea de la instancia superior o supremo, deben pronunciarse sobre la prescripción. ¿En qué estado se encuentra ese proceso? Están con 3 votos a favor de... Tiene el recurso de nulidad, ha subido a la Suprema, ¿verdad? Exactamente, en la Suprema. ¿Está siendo conducido por el viejo Código de Procedimientos Penales o el actual Código de Procedimientos? El viejo Código. El viejo Código. Ok, entonces, de acuerdo a ese viejo código, la Sala Suprema tiene que pronunciarse sobre la prescripción. Ok, magnífico. Ahora, sobre el caso Fujimori, como usted lo ha señalado hace unos minutos atrás, la sentencia condenatoria por los casos Barrios Altos y La Cantuta lo condenaron por delito de homicidio calificado, ¿no? Por responsabilidad de autoría mediata, ¿no? Y secuestro. Pero no por delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, entonces, esa sentencia no estaba sujeta a ninguna restricción para la emisión de un eventual indulto, como finalmente lo hizo el expresidente Kuczynski. Desde esa perspectiva, entonces, el indulto no tendría por qué ser objetado. A mi criterio no. Por una razón bien sencilla. El indulto ya tiene la condición de cosa juzgada y el Tribunal Constitucional, en el caso de Crucillat, consideró de que el indulto no puede ser anulado por el mismo presidente de la República. ¿Y por el Poder Judicial? El Poder Judicial, pero vía un procedimiento. Ya. ¿Cuál es? Bueno, pedir la nulidad de ese indulto vía administrativa, pero vayamos nosotros a lo siguiente. Se dice que es lesa humanidad, pero ¿en qué parte de del fallo? Porque somos abogados y sabemos que para los efectos de llegar a establecer si fue sancionado o no por lesa humanidad, tenemos que ir a fallo. Y el fallo no dice absolutamente nada. Secuestro agravado, sí, pero se han dictado leyes que en los casos de secuestro o cualquier hecho delictivo, para los efectos de los beneficios penitenciarios o el indulto o la amnistía, se toma en consideración la ley que estuvo vigente en el momento en que se cometió el delito. Fue en el año 98 que Fujimori, el mismo Fujimori, dictó una ley prohibiendo el otorgamiento de beneficios penitenciarios a los que cometían delitos de secuestro agravado. Pero se dio una ley en el año 2011-2012, 3 leyes se han dado al respecto, para los efectos de que se aplica los beneficios penitenciarios en la ley que estuvo vigente en el momento que se cometió el delito. En el año 92, que sucedieron los hechos de La Cantuta, Barrios Altos. No había una prohibición para el caso de secuestro agravado. Ya. De tal manera de que ni por el indulto en lo que respecta al delito de homicidio calificado y en lo que respecta al delito de secuestro, no había ninguna prohibición para que se le otorgara tanto el indulto como beneficio penitenciario. Entonces, ¿por qué se objeta
con tanto énfasis desde ciertas ONGs ese indulto? Se objeta única y exclusivamente, como yo siempre le he manifestado. Hay casos en los que, y se lo digo concretamente, el caso de Chavín de Guata. Se fueron a la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana para dilucidar si es que los militares debían sentarse o no en el banquillo de los acusados a raíz de la muerte de uno de los separatistas. Y ahí en aquella oportunidad he venido sosteniendo, y lo seguiré sosteniendo, de que por qué, pese a que en más de una oportunidad le he manifestado, e inclusive siendo decano, pedí que el Ministerio de Justicia remita o dé a conocer quiénes han sido los representantes del Estado que han ido ante cualquier denuncia interpuesta por las ONG ante la comisión, y allí han llegado a un acuerdo en la que el Estado peruano, entre comillas, el representante del Estado peruano, se allanaba a la denuncia, pero previo pago de una reparación civil. O sea que no hubo defensa real del Estado peruano. Por eso dice, aquí la Corte Interamericana ha defendido a los terroristas. Pero el problema es que el acuerdo, hay que ver quiénes llegaron a ese acuerdo con el Estado para los efectos de pagar una indemnización. Bueno. Mejor me muerdo la lengua y vámonos al corte comercial. Ya regresamos al último bloque de Referente Jurídico.